Bueno, hoy vamos a ver el tema del tercer trabajo que tienen que realizar en el curso. Es sobre hojas de cálculo. Vamos a ver a qué nos referimos cuando decimos que es una hoja de cálculo. Vamos a ver un material adicional en video. Si alguien tiene alguna pregunta, detengo el video y después continuamos. Utilizar este software. La primera, ¿qué es una hoja de cálculo? Una hoja de cálculo no es más que la automatización de la tradicional hoja de cuadritos o la hoja para números que normalmente habremos visto en la educación primaria. Esta hoja de números o esta hoja de cuadros simplemente nos permite tener una forma ordenada, una serie de operaciones relativas a cualquier cálculo. Pero al estar automatizado, nos permite a su vez cargar información y hacer procesos como sumar, multiplicar, dividir, graficar o incluso crear secuencias automáticas simples. Ejemplo, colocar un número y sumarle inmediatamente el impuesto o algún porcentaje o reducírselo o manejar inventario. Como ven, la hoja de cálculo nos permite hacer prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con operaciones lógico-aritméticas. Segundo, Excel. Excel es el software por excelencia, por lo menos más utilizado y más famoso en materia de cálculo. No es el único. Es decir, que no es la única hoja de cálculo. Hay LibreOffice, OpenOffice, que no son de empresas privadas, sino que son de código abierto y muchas veces son eh, empresas que lo distribuyen en forma gratuita. Existe Google Cat, la calculadora de Google, que es igualmente una hoja de cálculo, para la redundancia. Está OpenOffice, está StarOffice, entre muchos otros software menos conocidos, menos populares que Excel. Entonces, simplemente Excel es un programa de hoja de cálculo. Es decir, que Excel es un programa de una empresa privada llamada Microsoft y no es un software libre como OpenOffice o LibreOffice. El primero, el Microsoft Excel, el Microsoft que viene en el paquete Microsoft Office, es el paquete de ofimática, que recordemos que es todas aquellas aplicaciones que tienen como finalidad la automatización de los trabajos de oficina. Estas hojas de cálculo son generalmente compatibles y son similares en su interfaz en general. En este caso, Excel viene integrado en el paquete Office de Microsoft. Por eso es altamente popular. ¿Por qué debo aprender a usar Excel y por qué debo familiarizarme con las hojas de cálculo? Porque en el mundo operativo real de hoy, prácticamente no hay ninguna oficina en donde no se utilice una hoja de cálculo. Tal vez no Excel, pero una hoja de cálculo, en donde se coloca o se determinan las mediciones con respecto a la calidad, a la eficiencia, al volumen, a los inventarios, a los ingresos, a los egresos, incluso a la... Es decir, nos sirve para todo lo que se tenga que cuantificar o lo que tengamos que cuantificar. asistencias. Son elementos de automedición de cualquier secuencia numérica. Y eso se emplea en prácticamente todos tipos de oficina a nivel mundial. Bueno, es todo, nos vemos en una nueva oportunidad. Bueno, ahora vamos a ver otro material que he seleccionado
Vamos a ver el surgimiento de las hojas de cálculo y su historia. Módulo 1. Historia de Excel. Excel no nació sin competencia. Por el contrario, llegó al mundo teniendo dos fuertes competidores que lideraron el mercado de hojas de cálculo, que nacieron en 1978 y 1982 respectivamente. VisiCode y Lotus 123. Mejor veamos en la siguiente infografía cuál ha sido la historia de las hojas de cálculo y en especial de Microsoft Excel. 1978, VisiCode. VisiCode es la primera aplicación real en lo que a hojas de cálculo se refiere. Fue creado en 1978 por Bricklin and Franson para Apple y podía sumar, dividir, multiplicar y obtener porcentajes. Solo podía ser usado a través del teclado, puesto que en la época aún no existía el ratón. No poseía menú y tenía tan solo dos colores por el tipo de pantalla que existía. (1982) Multiplan. Podemos decir que Multiplan es la antecesora de Excel. Fue una hoja de cálculo muy popular para grandes sistemas, pero no tenía grandes prestaciones en computadores personales, por lo que fue rápidamente desplazada por sus competidores. (1983) Lotus 123. Lotus 123 es un clásico programa desarrollado por la empresa Lotus Development Corporation. Fue lanzado oficialmente al mercado en 1983. Fue la primera hoja electrónica en introducir el concepto de celdas, rangos y macros. Agrega la posibilidad de hacer gráficos y bases. Es decir, la VisiCalc no tenía el concepto de celda y Lotus 123 es quien introduce ese concepto, como vamos a ver en el siguiente, siguiendo el video. Esta hoja, Lotus 123, tenía funciones similares a las hojas de cálculo, pero con mucha menor cantidad o posibilidades de funciones y una interfaz con menores posibilidades en cuanto a su funcionalidad. De datos. Es una de las aplicaciones más vendidas de todos los tiempos. Desplazó a Multiplan para ofrecer mejores funcionalidades en equipos personales. Bueno, tenía mejores funcionalidades que VisiCalc, como vemos, y también fueron introducidas en equipos portátiles. El Lotus 123. 1985. Microsoft Excel 1.0. Microsoft Excel nace en 1985 como una hoja de cálculo para computadores personales de Apple Macintosh, como respuesta al liderazgo alcanzado por Lotus 123 en este mercado, al desplazar a Multiplan. El nombre Excel se inspira en el latín excellentias, raíz etimológica de la palabra excelencia, la cual significa salir del oculto, superarse, alcanzar la grandeza, elevarse, enorgullecerse. (1987) Microsoft Excel 2.0.
En 1987 surge la versión 2.0 de Microsoft Excel, primera diseñada para MS2 3.0 y Windows 2.0. La interfaz fue mejorada con respecto a su versión anterior, funcional únicamente para computadoras Apple Macintosh. (1990) Microsoft Excel 3.0. Vemos cómo se van saliendo diferentes versiones con modificaciones en su interfaz o con mejoras en su interfaz. En 1990 nace la versión 3.0 de Microsoft Excel para computadores personales de Apple Macintosh. Esta versión incluye libros de trabajo, incluye también barra de herramientas, capacidades de dibujos, recuadramiento, soporte agregado, gráficos en 3 dimensiones, la aplicación Solver, entre otras características. 1992 Microsoft Excel 4.0. La versión 4.0 de Microsoft Excel es considerada la primera versión famosa de esta aplicación. Incluye un set de herramientas estadísticas, financieras e ingenieras conocidas como herramientas de análisis. Permitía personalizar la barra de herramientas. Se extendieron las características para gráficos, incluyendo el asistente para gráficos. Tenía soporte para impresión a escala. (1993) Microsoft Excel 5.0. La versión 5.0 de Microsoft Excel se reconoce como una de las mejores actualizaciones que se le hizo a la aplicación. Se crea un nuevo formato de archivo, incluyendo la capacidad de crear y navegar entre hojas de un mismo libro de trabajo. Nacen las pivot tables o tablas dinámicas. Soporte para Visual Basic. Se incluye Microsoft Query, el asistente para texto, y se permiten combinar gráficos. Por vez primera comienza a incluirse como una aplicación parte de la suite de Microsoft Office. (1995) Microsoft Excel 7.0. La versión 7.0 de Microsoft Excel es mejor conocida como Excel 95. Comienza a emplear la funcionalidad File Finder, que permite encontrar un archivo desde lo que hoy conocemos como cuadro de diálogo Abrir archivo. Inicia asimismo el uso de series personalizadas de autorrelleno. Los archivos comienzan a emplear más propiedades. 1997 Microsoft Excel 8.0. La versión 8.0 de Microsoft Excel es mejor conocido como Excel 97. Permite por vez primera acceder a la interfaz de desarrollo de Visual Basic para aplicaciones, el empleo de validación de información, insertar vínculos en celdas, la autocorrección de fórmulas, vista preliminar de saltos de página, opción guardar un libro de trabajo como HTML, entre otras características adicionales. 1999 Microsoft Excel 9.0. La versión 9.0 de Microsoft Excel es mejor conocido como Excel 2000. Nuevos cambios a la aplicación traen la posibilidad de emplear HTML como formato de archivo nativo para crear un documento Excel, lo que habilita una poderosa integración con la red. Nace la autorreparación de documentos, a la par que se habilita la posibilidad de crear gráficas dinámicas o pivot charts. También se incorpora el portapapeles múltiple.
2001, Microsoft Excel 10.0. La versión 10.0 de Microsoft Excel se conoce como Excel 2002 o Excel XP y vino de la mano con el lanzamiento de Office XP. Se introducen mejoras en la visualización de las funciones. Al introducir el nombre de la función en la celda, aparece la descripción de los argumentos requeridos. Se hace posible asignar color a cada hoja, mejoras para dibujar bordes a las celdas y mejoras a la protección de las hojas de cálculo. 2003, Microsoft Excel 11.0. La versión 11.0 de Microsoft Excel se conoce como Excel 2003. En esta oportunidad, Microsoft introdujo el uso de las listas, la posibilidad de comparar libros, mayor precisión de cálculos y otros cambios menores. 2007, Microsoft Excel 12.0. La versión 12.0 de Microsoft Excel se conoce como Excel 2007. Es una de las versiones de esta aplicación que más cambios exhibe. Se renueva y reorganiza completamente la interfaz operativa, introduciendo el concepto de la cinta de opciones, la autocompletación de fórmulas, listas más sencillas, se incrementan las opciones de formato condicional, se mejoran las gráficas, entre muchos otros cambios. 2010, Microsoft Excel 14.0. A la fecha se conoce únicamente una vista previa en versión beta para su evaluación de la versión 14.0 de Microsoft Excel, la cual se espera que sea oficialmente lanzada a producción durante la... Bueno, vemos que cómo se van sucediendo las versiones, introduciendo mejoras a través del tiempo. Vamos a ver en qué consiste la planilla de cálculo. Ahí tenemos podemos ver una interfaz de una planilla de cálculo. En este caso es una planilla de código libre, LibreOffice. También hay diferentes, como habíamos dicho anteriormente, diferentes tipos de planillas de cálculo, aparte de la que es privativa, la que es paga su versión oficial de la empresa de Microsoft y que son generalmente compatibles, como decíamos anteriormente. Vemos que la cinta de opciones, que tiene una cinta de opciones, un menú textual con diferentes opciones, un menú contextual, y vemos que consta de columnas y filas, cuya intersección determinan una celda. Podemos ver el nombre que tiene cada celda, inicializado por una letra seguida de un número. Por ejemplo, la celda en que estamos ahora es de 3. La que estamos en este momento es de 6, de 4
E2. Bueno, vemos que vamos a introducir un texto. Podemos introducir valores como cadena de caracteres o valores numéricos. Podemos agregar a la interfaz o visualizar diferentes iconos. Y cada uno tiene diferentes funciones. Por ejemplo, lo que visualizamos más abajo nos da información sobre la visualización de la hoja de cálculo. Que la podemos cambiar, esta visualización, y otras informaciones. Nos da otra información acerca de nuestro estado actual de la hoja de cálculo. Por ejemplo, hoja 1 de 1, es decir que nuestro archivo o libro tiene una sola hoja de cálculo. Podemos agregar más hojas de cálculo. Haciendo clic en este icono, cambiar el nombre de cada una, por ejemplo, colocar una hoja en el libro llamada costo. Otra llamada gastos fijos, por ejemplo. Podemos eliminar hojas de cálculo con el menú contextual, haciendo clic en el botón derecho del mouse. Nos pide confirmación. Le decimos que sí. Podemos desplazarnos a través de la hoja de cálculo en forma horizontal mediante esta barra. Podemos desplazarnos en forma vertical mediante podemos cambiar la configuración de una celda, de una columna, de una fila o de toda la hoja de cálculo. Vamos a formato de celda. Alineación. Podemos hacer clic en ajustar texto. En horizontal para centralizar el texto en cada celda. Hacer clic en centro. En forma vertical hacer clic en medio. Y colocar aceptar. Colocamos aceptar. Y vemos que nuestro texto aparece alineado en forma horizontal y en forma vertical y se ajusta al texto que introducimos en la celda.
seleccionamos la celda, vamos al icono, cortar, y podemos pegar su contenido en otra celda. Podemos también copiar el contenido y pegarlo en otra. Copiamos y pegamos en otra celda. Bueno, podemos cambiar, no vamos a ver todas las posibilidades de la hoja de cálculo, las funciones o los iconos del menú de la hoja de cálculo, sino los más básicos según cómo está programado en el alcance de este curso. Vamos a guardar nuestro archivo, para eso ponemos guardar como, nos da un título por defecto, el cual podemos cambiar y guardar, vamos a guardarlo en el escritorio en un formato compatible Vamos a cerrar la hoja de cálculo. Vamos a abrirla desde el escritorio. Y vemos que se nos abre la hoja de cálculo tal como la guardamos para poder seguir trabajando en ella. Vemos que podemos con el menú contextual darle, ya hemos visto otras funciones como cortar y pegar, la cual podemos hacer desde este menú también, como ven en pantalla, y como lo estamos haciendo en este momento. Podemos cambiar el formato de la celda. Por ejemplo, el color de fondo de cada celda. Vamos a formato. Vamos a fondo, color. Podemos personalizar también el color y darle un nombre. Podemos elegir en la paleta de colores. Hacemos clic en aceptar y nos queda el fondo del color seleccionado. Podemos cambiar el color de letra. Son estas funciones básicas, las que vamos a ver.
en este curso. Vamos a efectos tipográficos, color de letra. Podemos elegir subrayar, tachar, el suprarrayado o el subrayado, diferentes tipos y relieve. Vemos que nos queda en relieve y con el fondo de color seleccionado. Podemos cambiar la fuente. El tamaño y el estilo. Normal, negrita, itálica o negrita itálica. En esta versión. Para quienes tengan un dispositivo o no tengan, para quienes no tengan un dispositivo en el que puedan correr una planilla de cálculo, van a hacer la descripción de su funcionamiento, la función de los iconos y qué iconos necesitarían para hacer determinadas cosas básicas, al menos 15 iconos. Entre ellos guardar como, guardar, archivo, editar, copiar, pegar, negrita, como lo voy a señalar, negrita, a 75 grados, subrayado, cambiar color de letra, entre otros. También la vista, como regular la vista de la planilla de cálculo, describir la información básica que nos da la interfaz en su parte inferior. También cómo agregar una hoja de cálculo y cómo eliminarla. Quienes tengan un dispositivo que puedan correr una hoja de cálculo, pueden hacer una hoja sobre un pedido, escribiendo producto, precio por kilogramo, cantidad, precio. Van a hacer una lista de un pedido de forma que se puedan sumar en forma automática. Solamente los que puedan hacerlo, y los que tengan un dispositivo capaz de correr una hoja de cálculo en esta situación de pandemia, se va a procurar tener la mayor consideración posible
Traten entonces de hacer de acuerdo a sus posibilidades. Bueno, les voy, si les es posible, darle una apariencia lo más clara posible. Entonces hemos ajustado el texto a través del formato de celda, alineación. Vamos a poner, por ejemplo, manzana, precio por kilogramo, $50, cantidad en 3. Es decir, cantidad vamos a agregar en kilogramos para ser más específico y una que tenga una mejor comprensión la tabla. Y aquí vamos a hacer la sumatoria, que va a ser D2 más C2 el precio. Es decir, 50 más 3 es igual a 53. Vamos a poner naranja. Y el precio por kilogramo. Vamos a colocar 40. Vamos a poner 2. Vamos a arrastrar esta celda. O podemos copiar si les resulta más fácil y pegar. Es decir, que hacemos una referencia. Entonces tenemos que 40 más 2 es igual a 42. Perdón, acá vamos a modificar la fórmula porque si el precio por kilo es por. Es decir que a 50 pesos el kilo, 3 kilos 150, a 40 pesos. Necesitamos una cantidad de 2 kilogramos y el precio va a ser 80 pesos. Vamos a escribir peras. Vamos a decir que salen 60 el kilo, necesitamos 4 kilos.
Con lo cual vamos a repetir la operación anterior. Y el precio será de 240 pesos. Es decir, peras 60 pesos el kilo. La cantidad en kilos 4. 60 por 4 es igual a 240. Vamos a ver cuánto es el total del pedido. Vamos a darle un formato mejor, que se pueda leer de forma más clara, como lo habíamos hecho anteriormente. Entonces de 2 más de 3 más de 4. Entonces 470 va a ser el total del pedido. Bueno, recuerden que es solo para quienes puedan correr esta aplicación en los dispositivos a los que tengan acceso. Vamos a ver el icono de impresión, que es otro de los iconos que vamos a ver. Vemos que nos da la configuración de impresión. Podemos elegir entre imprimir todas las páginas, solo páginas seleccionadas, diferentes caras del papel, entre otras funciones. Número de copias que queremos imprimir, las propiedades. Podemos imprimir en forma vertical o en forma horizontal. Podemos elegir entre imprimir y no imprimir páginas en blanco. Podemos exportar en otro formato. Podemos guardar como archivo remoto, el cual tenemos que seleccionar el servicio para hacerlo y gestionar. Si es un recurso compartido, si tiene usuario y contraseña, esto a título informativo porque no va a entrar en este nivel del curso. Para este nivel del curso. Tenemos el icono de buscar. Podemos buscar, por ejemplo,
la letra K en nuestra hoja de cálculo y reemplazarla por otra letra o carácter. Hacemos clic en buscar y nos va seleccionando donde encuentra esa letra. Podemos reemplazar todo, un carácter o un número. Es decir, que podemos buscar un carácter o un número. Podemos insertar una función, por ejemplo, en nuestra celda. Esta fórmula podríamos hacerla insertando también una función, es decir, la función suma, para realizar la misma acción. Podemos hacerlo a través de este icono textual o a través de la cinta iconográfica. Bueno, ahí porque hicimos B1, nos sirve para ver que al introducir, como acá hay un valor de texto, nos da error. Es decir, que no puede sumar. Porque las celdas eran B2 y C2. Entonces, vamos a introducir estas celdas, estos nombres de celdas, con la función suma. Y vemos que obtenemos el mismo resultado que habíamos obtenido anteriormente. Hasta aquí la clase de hoy. Gracias por su atención y hasta una próxima clase.